anestesiología pues, no nos enseñan en la facultad, o al menos a mí, yo soy egresada de la UABC, no me enseñaron nada de anestesiología, un rubro muy pequeño acerca de, en el área de la materia de farmacología, y es pues un área bastante desconocida, ¿no? Que a veces ni nos damos cuenta ni siquiera en el internado. Entonces, les voy a presentar un caso clínico principalmente dirigido para el manejo de la vía aérea, que creo que es lo más rescatable como médico general, hacer un adecuado manejo de la vía aérea. Bueno, les presento el caso de un masculino de 21 años de edad con un diagnóstico de síndrome de Proteus, con un meningioma esfenoidal izquierdo, el cual fue programado para una cirugía de resección de la lesión. Como antecedentes de importancia, el paciente tiene un síndrome de Proteus diagnosticado desde los 4 años de edad. Este síndrome, bueno, es un síndrome obviamente genético de herencia autosómica recesiva, donde te presentan múltiples crecimientos tumorales cerebrales, retraso mental, diferentes desproporciones de crecimiento tanto de tejidos blandos como de tejidos óseos, y este paciente por ende tenía retraso mental moderado con una edad promedio de 10 años de edad a pesar de sus 21 años. Tenía múltiples cirugías ortopédicas por asimetría de miembros pélvicos y también tenía múltiples intervenciones neuroquirúrgicas por deformidades craneales. En cuanto a la exploración física, pues el paciente neurológicamente estaba en un Glasgow de 15, tenía un grado 1 de obesidad, tenía una asimetría craniofacial como se la podemos observar, tenía también una anisocoria por midriasis izquierda, que bueno, en este caso no tiene una relevancia para el caso de la vía aérea, ¿no? Un puente nasal ancho, una distancia interincisivos, que todo esto ahorita lo vamos a ver cada uno de ellos, la distancia interincisivos de 3 centímetros, una adoncia parcial, como podemos observar, una macroglosia, malampatía de 4, patila aldreti de 1, protrusión mandibular de 3, distancia esternomentoniana de 1, un cuello corto con limitación a la flexión y extensión también, una circunferencia de cuello de 45 centímetros, un desplazamiento que es evidente cómo está desplazada la tráquea hacia el lado izquierdo, una esclerosis torácica que no se ve en este momento, pero bueno, el paciente la tenía. De igual forma tenía una simetría tanto de miembros pélvicos como de miembros torácicos y tenía macrodactilia, aislada, y tenía unas lesiones dérmicas de nevos cerebrales que se llaman, que se pueden ver aquí, ¿no? Vamos a ver cada uno de los puntos y al final de la sesión le vamos a explicar un poquito de la vía aérea de este paciente, cómo es que se manejó. Bueno, si bien dentro de la valoración preanestésica, como vienen las guías de CENETEC, tiene pues entre 9 y 10 objetivos principales, que sería evaluar la historia clínica, realizar un examen físico y los estudios complementarios para cada uno de los pacientes, obviamente detectar las patologías preexistentes y determinar el riesgo individual de cada uno de ellos, para así optimizar el estado preoperatorio del paciente en caso de que sea una programada, y si es una urgencia, de igual forma optimizarlo en tiempo y forma previo a ingresarlo a quirófano, establecer profilaxis específicas, tanto antimicrobianas como tromboembólicas, considerar los posibles interacciones medicamentosas con los fármacos anestésicos que se vayan a utilizar durante la secuencia de intubación, establecer una adecuada relación médico-paciente que permita una adecuada comprensión tanto del proceso anestésico como del quirúrgico, y de esta manera pues favorecer una ansiolisis. Desarrollar una estrategia anestesiológica minimizando los riesgos individuales, cada uno de ellos obviamente de acuerdo a su historia clínica, su examen físico y los estudios que se hayan complementado, y proporcionar una adecuada información del proceso para obtener también una cobertura legal a través de lo que es el consentimiento informado y firmado, ¿no? Que siempre debe estar anexado al expediente clínico en físico, y obviamente pues pautar una premedicación. Si bien dentro de las valoraciones preanestésicas se otorgan diferentes riesgos anestésicos, la ASA, que es por siglas de la Sociedad Americana de Anestesiología, valoraciones de vía aérea, valoraciones tanto de riesgo pulmonar, cardiovascular, tromboembólico, riesgo neurológico, y por decir de las más importantes o de las que normalmente se realizan de forma imperativa en cada uno de los pacientes, nos vamos a enfocar en la valoración de la vía aérea, ¿no? Entonces, dentro de la vía aérea vamos a ubicar cada uno de estos rubros que los vamos a ver detalladamente. Vamos a definir la ventilación difícil y cómo podemos ayudar para que no sea una ventilación difícil. Los diferentes scores o puntajes que les comenté hace unos minutos sobre la distancia interincisivos, o que también se le puede encontrar en la literatura como apertura oral. El Malampati, Samsung o Young, que normalmente lo van a encontrar como Malampati. La distancia tiromentoniana,
o Patil Aldrete, la distancia esternomentoniana, la protrusión mandibular, la extensión del cuello, que también se puede encontrar en la literatura como Bellhaus-Doré, la circunferencia de cuello y, por último, al momento de la laringoscopía, el Cormac-Lehine. Estos 8 puntos se pueden realizar con la pura inspección del paciente y exploración, y el punto número 9 se hace hasta que se realiza la laringoscopía. Entonces, como primer punto, la ventilación difícil, vamos a tener esta mnemotecnia, que es obeso, ¿no? La primera O de obeso, un paciente con un índice de masa corporal mayor de 26 kilogramos sobre metro cuadrado, la presencia de barba o también bigote que hace que no se selle de forma adecuada la mascarilla facial, la edad arriba de 55 años, el antecedente de que el paciente ronque y, bueno, los pacientes que tienen una edentulia completa o alguna adoncia parcial, principalmente en los pacientes geriátricos, ¿no? Esto hace que, la verdad, la mascarilla facial no selle adecuadamente y permita, o más bien una ventilación que pudiera ser eficaz, se vuelva difícil y esta se vuelva, pues, obviamente ineficaz, ¿no? Entonces, la ventilación la vamos a hacer obviamente con la mascarilla facial. Hay diferentes medidas de las mascarillas dependiendo la edad, dependiendo cada una de las características previas que les comenté. Y es bien importante porque una de las principales dificultades, aunque el paciente no tenga ninguna de estas características, se vuelve difícil simplemente por el hecho de no tener una mascarilla facial adecuada para el tamaño de su cara. De aquí, una vez que se coloca obviamente sobre el vértice superior, es importante siempre una adecuada extensión o elevación del mentón, que menciona la literatura como una posición de olfateo. Y algo también importante es al momento de que se vaya a ventilar al paciente, tener una adecuada colocación de las dos manos, ¿no? La primera es una forma de C, con los primeros dos dedos, y los últimos tres es una forma de E. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener de esta forma la mascarilla facial y en el ángulo temporomandibular en el ángulo mandibular, perdón, vamos a colocar, se realiza como la forma E y de esta manera podernos asegurar de que estamos colocando la mano de una manera adecuada para poder realizar una ventilación eficaz. En caso de que se vuelva una ventilación difícil, que no se logre ventilar adecuadamente, se puede llevar a cabo la ventilación a dos manos. Obviamente aquí se necesitaría de una segunda persona que le estuviera dando frecuencia al ambú bueno, a la bolsa reservorio o ambú por marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Obviamente, verificar que sea una ventilación eficaz, porque ¿qué es lo que pueda pasar? Que no tengamos que la máscara no sea adecuada, que el sello sea inadecuado, y entonces vamos a tener tanto una fuga de gas o fuga de oxígeno, y que tengamos una resistencia excesiva, y que no tengamos una adecuada permeabilidad de la vía aérea, y obviamente, pues no va a ser eficaz esa ventilación y el paciente se va a desaturar. Entonces, ¿con qué nos podemos ayudar en caso de que se vuelva ineficaz esta ventilación? Obviamente las cánulas orofaringias o también conocidas como guedeles. Hay diferentes marcas. También es importante tener un adecuado tamaño de la del que se le va a colocar. Si es muy grande, no se va a poder ventilar porque no va a sellar adecuadamente la mascarilla. Si es muy pequeña, lo que va a hacer es que no va a quedar sobre el dorso adecuado de la lengua y se va a obstruir con su propia lengua, ¿no? Entonces, es bien importante también saber la adecuada colocación. Como podemos ver, siempre va sobre el ángulo superior. Posteriormente, una vez introducida, se hace la rotación interna para que caiga sobre el borde y el dorso de la lengua, ¿no? Eso es bien importante porque a veces quieren introducirlo de esta manera como viene y la verdad es que no se va a introducir. También es importante humectar, ya sea con Lido en spray o con solución, lo que tengan, para que deslice sobre la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos haciendo una mala ventilación? Obviamente, los movimientos torácicos al momento que estamos realizando la ventilación pues, van a estar ausentes o de forma inadecuada, los ruidos respiratorios de igual forma van a ser ausentes o inadecuados, vamos a tener, al momento de que lo ocultemos, pues no se va a escuchar o se va a escuchar como si estuviera obstruido. Obviamente el paciente al momento que desature va a presentar primero que nada una cianosis peribucal y después ya va a aumentar a una cianosis generalizada. La entrada de aire gástrico se empieza a distender el abdomen,
Obviamente va a disminuir la saturación de oxígeno, el CO2 al final de la expiración va a ser ausente o inadecuado, la espirometría en caso de contar va a ser ausente o inadecuada y obviamente al momento de que empieza a disminuir la saturación, empieza a haber una taquicardia que posteriormente conforme vaya disminuyendo la saturación, pues va a continuar a una bradicardia, ¿no? Entonces las alteraciones hemodinámicas son bien evidentes al momento de que no tenemos una ventilación efectiva. Ahora, dentro de los puntajes que les comenté, el primero que vamos a ver va a ser la distancia interincisivos. Esto lo vamos a hacer como el paciente principalmente sentado, le vamos a pedir que abra la boca lo más que pueda y vamos a medir sobre el borde inferior de los incisivos superiores y el borde superior de los incisivos inferiores. Lo vamos a dividir en 4 grados dependiendo de lo que mida. Grado 1 mayor de 3 centímetros, el grado 2 de 2.6 centímetros a 3, el grado 3 de 2 a 2.5 centímetros y el grado 4, y el que nadie quiere obviamente, es el menor de 2 centímetros. Aquí cabe señalar, vamos a ver en los algoritmos, en caso de que no se pueda realizar una laringoscopía, que se va a colocar una mascarilla laringe, que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, es importante de que si el paciente tiene menos de 1.5 centímetros, es más, a veces hasta los de 2.2 centímetros, no se puede introducir la mascarilla laringe. Entonces, dentro del grado 3 y grado 4 de la distancia interincisivos nos está alarmando de que el paciente va a hacer una intubación difícil. Tenemos la siguiente clasificación, que es la de Malampati. Lo vamos a dividir entre 4 grados. El primer grado se va a observar tanto paladar blando, se van a observar las fauces, la úvula y los pilares amigdalinos, ¿no? En el grado 2 también se va a ver de igual forma el paladar blando, sin embargo los pilares amigdalinos vemos como los bordes laterales de la lengua pueden, y más bien van a obstruir la visión para que nosotros veamos los pilares amigdalinos. En el grado 3 solamente se ve la base de la úvula, sí se alcanza a ver todavía paladar blando, pero solamente se ve la base de la úvula. Y bueno, el grado 4, el que nadie quiere ver, pues es nada más se ve el paladar duro. Pero bueno, aquí están los colores bastante eh, así no se ve en un paciente, ¿no? Normalmente en un paciente se ve un poco dependiendo, pues, el test del paciente también hasta si el paciente se encuentra anémico, ¿no? Vamos a ver los diferentes coloración de las mucosas, que a veces es un poquito más fácil y a veces es más difícil evidenciarlos. Aquí podemos ver de igual forma el grado 1, donde se ven los pilares, paladar blando, paladar duro de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí en el grado 4, nada más, aparte de la macroglosia evidente del paciente, y que tiene unos incisivos prominentes igual que este paciente de acá, pues nada más se alcanza a ver paladar duro, ¿no? De aquí, de igual forma, desde el grado 3 del Malampati se puede considerar, y más bien se considera, una paciente con probabilidad de intubación difícil. La siguiente clasificación es Patira Aldreti o también conocida como distancia tiromentoniana. Vamos a medir desde el mentón hasta el cartílago tiroides. Y vamos a medirlo y se va a dividir en 3 grados. El grado 1 arriba de 6.5 centímetros, el grado 2 de 6 a 6.5 y el grado 3 menor de 6 centímetros. Obviamente que paciente va clasificación de Patil, pues obviamente va a ser un grado 3, ¿no? Este paciente probablemente fue una intubación difícil, esta obviamente la bajé de internet. Este es otro paciente que era un grado 2, sin embargo también nos costó trabajo intubarlo a pesar de que realizamos una laringoscopía con un videolaringoscopio, que ahorita los vamos a ver, pero fue una intubación difícil, ¿no? Hacer un grado 2. La distancia esternomentoniana la vamos a medir desde el mentón hasta la horquilla esternal. De aquí lo vamos a dividir de igual forma en 4 grados. El grado 1 arriba de 13.5 centímetros, el grado 2 de 12 a 3 centímetros, el grado 3 de 11 a 12 y el grado 4 de 11. De igual forma, aquí desde el grado 3 al 4 son pacientes que probablemente tengan probabilidad de intubación difícil. Otra clasificación es la protrusión mandibular, lo vamos a dividir en 3 clases. Más que nada, vamos a pedir al paciente que trate de morder su labio superior, con sus dientes de abajo, que trate de morder su labio superior. También se le llama, pues, el test de la mordida por obvias razones. De aquí, pues, un paciente con clase 1 va a ser una intubación fácil
y un paciente clase 2 de que los incisivos inferiores no puedan rebasar la línea media o que estén detrás de los incisivos superiores, estos pacientes van a hacer una intubación difícil. Normalmente estos pacientes que tienen este grado 2 o grado 3 van aunados de o ya sea una micrognatia o una retrognatia, algunas alteraciones craneofaciales que pueda tener o alteraciones morfológicas, ¿no? Y casi siempre también van juntos a un papel Aldrete tanto de 6 o 6.5 centímetros, ¿no? El paciente que se presentó, él tenía una protrusión mandibular grado 2 que se ve aquí, ¿no? No sobrepasa, los incisivos inferiores no sobrepasaban los incisivos superiores. Y bueno, este paciente lo que les comentaba, de que hay quienes tienen retrognatio micrognatio, obviamente este paciente pues era también un clase 3, ¿no? Entonces, con estos puntajes que les comenté, desde distancia interincisivos, malampati, tiromentoniana, esternomentoniana y la protrusión mandibular, vamos a hacer un puntaje. Obviamente, el puntaje mínimo va a ser de 5 puntos y el máximo va a ser de 18 puntos. A esto se le conoce como un índice predictivo de intubación difícil, donde si tenemos de 5 a 7 puntos, se considera una intubación fácil. Bueno, se predice que va a ser una intubación fácil, más bien. De 8 a 10 puntos va a ser el anestesiólogo o la persona, el médico que lo vaya a intubar, puede que presente discreta dificultad, pero no va a requerir ninguna maniobra adicional. Si se presenta un puntaje de 11 a 13, va a haber una franca dificultad donde a veces se requieren hasta 12 intentos con ayuda de maniobras adicionales. De 14 a 16 puntos, este paciente va a tener una gran dificultad donde se van a requerir más de 2 intentos y probablemente ayuda de más de 3 maniobras adicionales. Los intentos serán intentos de laringoscopía, maniobras adicionales, probablemente que tengan que introducir un dispositivo supraglótico, que tengan que volver a oxigenar al paciente porque se saturó durante los intentos de intubación o también que hayan utilizado más bien un videolaringoscopio, ¿no? Y bueno, un paciente con 17 a 18 puntos, estos pacientes es una intubación imposible por medio de una laringoscopía convencional, con un laringoscopio ya sea con una hoja recta o una hoja curva o una hoja McCoy, que es como una curva, pero tiene una parte final como una lengüeta que hace que baje el epiglotis. Pero estos pacientes que tienen 17, 18 puntos, más bien desde los 11 puntos, es importante que los identifiquen porque ¿qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Y que pasa muy seguido cuando los intuban de urgencia, por hacer todo rápido, no valoran, no toman en cuenta todos estos índices, estos puntajes, y lo que están haciendo es laringoscopía tras laringoscopía, y lo único que hace en cada laringoscopía se edematiza cada vez más la vía aérea, sangran, hay aumento de secreción, y entre más laringoscopías se hagan, al momento que llegue, pues ya sea un experto en laringoscopía o que ya lleguen con un dispositivo para intubarlo va a ser casi imposible y van a tener que llegar a una vía aérea de urgencia que sería una crico, ¿no? Entonces es importante por eso hacer énfasis en cada uno de estos puntajes. Es posible que no se los aprendan obviamente, pero es importante tenerlos en una tablita y tener cada uno de los puntajes y ya con el paso del tiempo se los van a ir aprendiendo. Pero es importante identificar estos puntajes para que ustedes vean cuándo se va a requerir mejor desde un principio, mejor no lo intubo con un laringoscopio, pido ayuda o algo, ¿no? Otra de las valoraciones que podemos realizar es la extensión del cuello o también Bellhaus-Doré. Esta va a medir la flexión cervical o el grado de la movilidad, la articulación ante el acto occipital. Normalmente es de 35 grados. Si el grado 1 es de que al momento que abra la boca tenga estos 35 grados, ¿no? Si tiene un tercio de la limitación, se considera un grado 2. Si tiene 2 tercios de la limitación, se considera un grado 3. Y si de plano no tiene nada de extensión, se considera un grado 4. ¿Qué pacientes pueden tener cierta limitación a la extensión o reducción de esta extensión? Los pacientes con artritis reumatoide, obviamente, también los pacientes con traumatismo cervical que no deben de tener ningún grado de extensión de cuello porque llegan con el collarín de ya sea el de Filadelfia, que es el que casi todos los paramédicos traen, que es el con el que lo bajan de la ambulancia, ¿no? Entonces, estos pacientes, obviamente, al momento que no se les va a realizar ninguna extensión de cuello, se consideran completamente un grado 4 y no es porque orgánicamente ellas no puedan moverlo, sino porque en realidad tienen la indicación completa de no tener ninguna movilidad de cuello por el mismo traumatismo, ¿no?
Ahora, algo importante es todos estos test predictivos que yo les acabo de comentar. Obviamente, en diferentes estudios de miles de pacientes que se han realizado, se ha llegado a un porcentaje tanto de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. No significa que nada más le vamos a hacer caso a estos test que tienen un mayor tanto especificidad como sensibilidad, simplemente es para tenerlo en cuenta de que a veces puede que no hagamos el score completo y me voy directamente, nada más voy a ver el malampate porque es el que tiene mayor especificidad o mayor valor predictivo, ¿no? Es importante saber cada uno de ellos, no aprendérselo de memoria obviamente, pero saber de que si el malampati me dice que si tiene un malampati de 4, yo creo que le voy a creer que va a ser una very difícil, aunque solamente haya medido ese, ¿no? Entonces, es importante ver eso, la especificidad de un 90%, de la apertura oral o de la distancia interincisivos de un 92%, la extensión que les acabo de comentar ahorita, la extensión cervical, del 92 también por ciento. Y el de los valores predictivos negativos, también malampati de 93%, la distancia tiromentoneada del 91% y de la apertura de igual forma del 96%, ¿no? Otro punto también importante son los pacientes obesos que van a tener un aumento de la circunferencia de cuello. Esta medición se va a realizar a nivel del cartílago cricoides y es importante, primero que nada, ver si es mayor o menor de 40, así como screening. Ya si tienen más oportunidad de especificar si mide de 50, 60 o más de 60, pues que bueno, pero si tienen un cuello mayor, de una circunferencia mayor de 40 centímetros, hay un 5% de probabilidad de que ese paciente vaya a ser una vía aérea difícil. Obviamente, entre más aumente, entre 50 a 60 centímetros, pues vamos a tener un 20% de probabilidad de vía difícil. Mayor de 60 centímetros, 35% de probabilidad. Ahora, se hizo este estudio en pacientes, la relación que había de la circunferencia de cuello con el grado de obesidad y también de igual forma tanto de intubación difícil como de una ventilación difícil. Y en la regresión logística que realizaron, vieron que en realidad la circunferencia arriba de 42 centímetros, como de un índice de masa corporal, eh, arriba de 50 tenían un valor de P bastante significativo y de igual forma los tres puntos importantes para una ventilación difícil era de que fueran del sexo masculino, el índice de masa corporal arriba de 50 y el síndrome obstructivo, bueno, la SAOS, ¿no? Eh, y algo importante acerca del SAOS es de que nosotros, ¿cómo vamos a identificar sin tenerle que hacer una polisomnografía, que es como el gold estándar para este eh, síndrome? Algo importante para poder nosotros detectar a un paciente con este síndrome es rápido la mnemotecnia de Stop Bang. Esta mnemotecnia va a ser un score de 8 puntos, de 0 a 8. Primero, el paciente si ronca, si se encuentra fatigado o cansado en el transcurso del día, si alguien lo ha observado que hace apneas mientras duerme, si el paciente tiene elevación de la presión arterial, si tiene un índice de masa corporal arriba de 35, si su edad es arriba de 50, si la circunferencia de su cuello es arriba de 40 centímetros y si el sexo es masculino. Entonces, este puntaje de 0 a 8 nos va a hacer inferencia acerca de si el paciente tiene probabilidad de que tenga SAOS leve, moderado, severo o que tenga un SAOS severo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga 2 puntos de estos, que probablemente muchos de nosotros conocemos a gente que tenga 2 puntos de estos, ya tiene un 46% de que tenga algún tipo de SAOS, un 18% de que sea moderado o severo o un 4% de que sea severo, ¿no? Sin embargo, un paciente que tenga 8 puntos, que de igual forma yo creo que sí conocemos gente que tenga 8 puntos, tiene un 38% de que el paciente tenga SAOS. Y un paciente con SAOS también de igual forma tiene, obviamente, como vimos, muchos de estos se repiten en los previos tanto de ventilación como de intubación difícil. Entonces, si va a ser una ventilación difícil por ser SAOS, probablemente también sea una intubación difícil, ¿no? Ahora, algo también muy importante, ya tenemos identificado a un paciente que va a hacer una vía aérea difícil o a lo mejor es una vía aérea fácil, ¿no? Una vía aérea fácil se puede convertir en una vía aérea difícil simplemente por el hecho de no alinear adecuadamente los ejes. ¿A qué nos referimos con los ejes? Bueno, vamos a tener el eje oral, vamos a tener el eje laringio y vamos a tener el eje faringio. Un paciente con el simple hecho de ponerle una almohadilla, vamos a tener alineación tanto del faringio como del laringio.
y al momento que nosotros hacemos la posición de olfateo, ya estamos alineando el eje oral. Y de esta manera, o sea, si hacemos la laringoscopía de esta manera, no se va a ver nada. Cuando el paciente probablemente tenga un malampatía de 1, una distancia esternometoniana de 1, que tenga 5 puntos en el índice predictivo de intubación difícil, donde eso lo encuadra en una intubación fácil, lo que vamos a hacer, lo vamos a convertir en una vía difícil, simplemente por el hecho de no colocarlo en una adecuada posición de olfateo o con su eh, almohadilla debajo de la cabeza, ¿no? Ahora, es importante mencionar que no todos los pacientes van a requerir esta almohadilla, simplemente es importante de que tomen ustedes, observen al paciente, lo vean de forma longitudinal. Yo sé que a veces es por las prisas, no se ve nada, pero con el paso del tiempo se va mejorando eso, ¿no? Pero alinear estos ejes y va a ser una intubación mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes obesos? Los pacientes obesos, pues va a ser bastante difícil alinear los ejes por el abundante tejido adiposo que muchas veces se puede encontrar en el dorso o en el cuello. Es importante estos pacientes, si se fijan, a este solamente le pusieron una almohadilla debajo de la cabeza y aquí no pareciera que se haya alineado ningún eje, pero si se colocan mucho más cantidad de almohadillas y se coloca una almohadilla aquí debajo del dorso o de la espalda, se pueden mejorar mejor los ejes y a esto también se le llama lo que es el paciente obeso se va a colocar en una posición de rampa y de esta manera ya es como si fuera un paciente que no tuviera tanto tejido adiposo en la parte inferior y pues puedan alinear los ejes de una forma mucho más efectiva y que pueda realizarse una laringoscopía pues más asertiva, ¿no? Ahora, una vez que estemos realizando la laringoscopía, ¿qué son las características o las estructuras anatómicas que tenemos que identificar? Obviamente lo que todo el mundo quiere ver es un Cormac-Lehane grado 1, que vamos a observar la epiglotis, las cuerdas bucales y los cartílagos aritenoides, ¿no? Esto es importante identificarlos y obviamente el tubo tiene que introducirse acá. ¿Qué es lo que pasa si lo introducimos aquí abajo? Pues vamos a intubar esófago y no es obviamente lo que queremos. Un grado 2, si podemos observar, no se ven por completo las cuerdas bucales, se ve un tercio o la mitad de ellos, sí se alcanzan a ver todavía los aritenoides, pero en un grado 3 ya lo que alcanzamos a ver nada más es ligeramente los aritenoides, ya no se ven las cuerdas bucales por imaginación y por anatomía, sabemos que están ahí adelante, pero no se ven. Y en un grado 4, que es lo que nadie quiere encontrarse, es de que no se ve nada. O sea, ni la epiglotis, ni las cuerdas, ni los aritenoides. Sabemos que probablemente esté ahí, pero si metemos el tubo a ciegas sin estar viendo la adecuada inserción o cómo pasa el tubo por las cuerdas, lo más probable es que hagamos es de que vayamos a intubar esófago, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar unos videos. Esto es con un video laringoscopio, donde este paciente era una intubación, tenía un índice predictivo de 13, era una vía aérea difícil ya predicha. Se ven aquí, se hizo primero la laringoscopía con un laringoscopio normal, por eso se veía un poquito edematizado y eritematoso también. Se puede ver aquí las cuerdas, los aritenoides, la epiglotis estaría aquí en la parte superior. Se trata de introducir el tubo, sin embargo choca, entonces se pide a un ayudante que si puede realizar una presión cricoidea para poder colocar. Una vez que se introduce el tubo, ya se puede quitar el videolaringoscopio y sin problema. Ahora, en este otro paciente de acá del lado derecho era un paciente con un adenoma hipoficiario y tenía fascias acromegálicas. Estos pacientes con fascias acromegálicas, obviamente pues tienen la hormona del crecimiento aumentada y todo crece de forma pues más prominente. Aquí podemos ver cómo está la epiglotis muy larga, donde era un Cormac 1, porque se veían las cuerdas muy en el fondo. Si tuviéramos un foco más importante, se verían las cuerdas, pero como su epiglotis era tan larga por su misma acromegalia que el paciente tenía, no se veían las cuerdas, ¿no? Entonces, ese se realizó al segundo intento. El primer intento se introdujo por donde se veía el orificio del epiglotis, donde uno pensaría que en el fondo están las cuerdas, pero se fue a esófago y se realizó una segunda laringoscopía y ya la cual fue efectiva, ¿no? Y bueno, entonces una vez que nosotros tenemos ya este índice predictivo de intubación difícil, que tenemos que intubar normalmente como médicos generales o cuando estamos en el internado, los pacientes que intubamos son pacientes que están o en paro o se están deteriorando y no tenemos a lo mejor un tiempo
para pensar de forma rápida esto. Sin embargo, siempre es importante planearlo. Si nosotros nos encontramos ante una vía aérea difícil, tenemos que ver si lo vamos a intubar despierto, si lo vamos a intubar mejor dormido, si vamos a hacer una técnica no invasiva de intubación o mejor vamos a invadirlos desde una forma inicial la intubación, si lo vamos a intubar con ventilación espontánea o lo vamos a dormir completamente para suprimir su ventilación espontánea. No todo esto tenemos que pensar en el momento de realizar la, la intubación, y de aquí vamos a tener 4 puntos. La colocación del dispositivo supraglótico difícil, donde por múltiples intentos no se va a poder colocar de forma efectiva. Una laringoscopía difícil, que ya les comenté que es por múltiples laringoscopías convencionales no se logra realizar. Una intubación traqueal difícil, donde se han realizado múltiples intubaciones y ninguna queda pues en tráquea. Y una intubación fallida de la misma forma, ¿no? Que múltiples intentos y no se logra intubar. Tenemos diferentes dispositivos supraglóticos, estas serían las mascarillas faciales, digo, laringeas de diferente generación. Esta fue de las primeras que salió. Posteriormente salió una donde se puede aspirar las secreciones. Una que ya tiene una forma más curva, que tenía acomodación, un ajuste para la mordedera. Estas que son las iGel, que no tienen ningún globo como estas, pero con el calor se van dilatando. Esta que sería como una iGel, pero se puede aspirar. Y estas ya más esta de aquí es algo muy importante porque que todo carrito de paro debería tener. Esta mascarilla laringe, si no lo puedes intubar, le puedes introducir una de estas que se llaman Fast Track, con cuidado obviamente porque esto es un objeto metálico y le podemos lastimar los dientes. Se puede ventilar por aquí y por aquí, este orificio, ya metes el tubo. Aquí te dice qué tubo es el que le queda a cada una de las mascarillas, dependiendo el tamaño y dependiendo los kilos del paciente. Es algo importante, ¿no? Aquí se ve cómo puedes introducir el tubo. Algo importante también de que muchas veces no se coloca la mascarilla laringe como debe de colocarse y por ende tampoco lo pueden ventilar. Es importante lubricar el dorso, introducirlo con un dedo, como pueden ver con el dedo índice, hasta dejarlo en la parte inferior, y una vez que lo hayan introducido completo, nada más sacan la mano. También cuando sacan la mano sacan el dispositivo y pues ya no sirvió de nada, ¿no? Una vez que está ya en la parte inferior es cuando se infla el globo, que más bien el globo sería todo el borde o todo lo externo, ¿no? Existen diferentes videolaringoscopios, cada uno de ellos pues ofrecen básicamente lo mismo, ¿no? En vez de uno tener que estar observando por el orificio que se ve, ya lo vemos en una pantalla y se puede hacer una mejor laringoscopía en caso de que tengamos una vía aérea difícil predicha. En caso de tener un fibroscopio flexible sería lo ideal, o una caja con todos los aditamentos, ¿no? Entonces, siempre que vemos un paciente es, voy a poderlo ventilar con una mascarilla facial, voy a poder realizar una laringoscopía, ya sea directa o indirecta con un videolaringoscopio, voy a poder intubar al paciente. Existe riesgo de broncoaspiración en caso de que el paciente no tenga ayuno o que sea diabético y tenga gastroparesia, que sea una embarazada, que también tenga retraso en su vaciamiento gástrico. Y si tiene una vía difícil, voy a poder asegurar la vía aérea con el paciente despierto. Y si tengo acceso a la membrana cricotiroidea en caso de que sea necesario, y cómo voy a poder cómo se va a comportar la vía aérea en caso de que me vaya a tocar extubarlo, si fue una vía aérea difícil, si lo hice varios intentos de laringoscopía, probablemente esa vía aérea esté difícil, esté edematizada y probablemente no lo voy a poder extubar, ¿no? Estos puntos es importante como checklist tomarlos en cuenta previo a cada intubación que se vaya a realizar. Entonces, dependiendo de cuántas personas contemos para realizar la intubación, es el rol, así como el paro de que alguien lleva el tiempo, alguien checa los medicamentos, etcétera. De igual forma, hay un rol. Si tenemos 4 miembros, va a haber un líder que probablemente es el que está administrando los medicamentos, otra persona va a ser el que va a intubar, otro que le ponen como si fuera el que va a correr en caso de emergencia por ayuda de algo, pero en realidad es primordial tener ya todo a la mano, ¿no? Entre más personas estemos para ayudar, siempre es mejor, ¿no? De igual forma, me voy a ir un poquito más rápido estamos en tiempo justo, pero este checklist sería el recomendado por una sociedad de cuidados intensivos, pero es importante tomarlo en cuenta cada uno de ellos. Está resumido en la diapositiva, 2 diapositivas previas, pero bueno. Y bueno, algo importante que sí quiero que hagamos énfasis es,
Una vez que ya tengamos al paciente dormido o que le estemos haciendo la laringoscopía, es importante siempre tomar en cuenta, si yo puedo ventilar al paciente, no voy a correr a ningún lado porque va a estar saturando adecuadamente, no tengo por qué pues, angustiarme. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante, tener una adecuada ventilación del paciente. Entonces, voy a hacer la laringoscopía. Si ya tuve éxito con esa laringoscopía, pues lo intubé y qué bueno, y ya pasó, ¿no? Pero si no lo puedo hacer una laringoscopía adecuada y no lo pude intubar, lo importante siempre es mantener una oxigenación, ver que esté colocada bien la cabeza, conseguir un videolaringoscopio para poderle realizar otra laringoscopía en caso de, pero siempre checar estos puntos. ¿Qué es lo que me está faltando? A lo mejor no alineo bien los ejes, ¿no? Pero siempre es importante mantener la oxigenación. De ahí pasamos al plan B. Si no puedo ventilarlo adecuadamente con la mascarilla facial, voy a pensar en colocarle un dispositivo supraglótico para que se esté oxigenando por ahí, ¿no? Entonces, si tengo éxito de haberlo ventilado por ahí, digo, bueno, voy a pensar, voy a despertar al paciente en caso de que sea algo electivo la intubación, o lo voy a intubar con un dispositivo supraglótico como el que les comenté del Fast Track. Voy a proceder sin intubar. ¿Qué quiere decir? Que le voy a dejar el dispositivo supraglótico mientras y o si no, pues una traqueostomía, una cricotiroidectomía pues, de urgencia, ¿no? Ahora, si el dispositivo supraglótico no me es eficaz para la ventilación, entonces sí tenemos un problema porque no estoy ventilándolo y no lo estoy pudiendo intubar. Pasamos a un plan C. Aquí tenemos que continuar con los intentos para mantener la oxigenación en lo que estamos pidiendo ayuda. Siempre es importante pedir ayuda ante un problema y si es una vía aérea difícil, siempre pedir ayuda desde un principio, desde antes de inducirlo. Entonces, continuar los intentos de oxigenar al paciente, ya sea con una mascarilla facial, a lo mejor la cánula de Guedel no le quedó de un tamaño adecuado, consigo otra, le pongo el tamaño que le vaya a corresponder, un dispositivo supraglótico o la cánula o una cánula nasal también se puede introducir. Si se logró ventilar, pues la verdad, si no es una urgencia, mejor despierto al paciente y consigo los materiales para poderlo intubar la siguiente vez en caso de que sea una cirugía electiva. Si es una urgencia, nos vamos y no lo podemos ni intubar ni oxigenar, nos vamos por una vía aérea de urgencia que sería una cricotirotomía, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo, una vez que, según yo ya intubé el paciente, cómo puedo decir, no, creo que no estoy, pues, no intubé en tráquea y lo intubé en esófago, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como las banderas rojas? Obviamente la ausencia o cambios en la capnografía. ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente la curva de la capnografía se ve con esta curva normal, ¿no? Si lo intubamos en el esófago, obviamente no va a haber ninguna elevación de la capnografía. Cuando lo estamos hiperventilando, al momento de que estamos eliminando el CO2, pues va a ir disminuyendo. Al momento que lo estamos hipoventilando, va a ir aumentando por aumento del CO2. Si se nos extubó sin querer, obviamente, pues la curva del CO2 va a estar completamente abatida. Si está obstruido, porque a veces por la cantidad de flema se introduce el tubo y se tapa. Al momento que lo meten, se tapa. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se ve una curva de esta manera, probablemente pues tenga lo que le llaman el moco asesino, ¿no? Del paciente. Y bueno, otros banderas rojas importantes es de que la caja torácica presente movimientos asimétricos. Probablemente hice una intubación selectiva, pues malamente, y nada más está elevando un hemitórax. Obviamente el aumento de la presión, que se empiece a distender el estómago. Obviamente siempre después de intubar, siempre traer con, si no podemos ver la capno, porque a veces no hay capno en todos los lugares, poner el estetoscopio en cámara gástrica para ver si se está aumentando ahí, ¿no? En caso de que tengamos algún monitor que nos marque el volumen tidal que se está otorgando en el paciente, obviamente al tener una disminución de este, la evidente fuga de aire, al tener que estar volviendo a inflar el globo del tubo. ¿Por qué? Porque muchas veces por meterlo rápido se rompe el tubo al introducirlo y ya no va a servir, va a estar fugando todo el tiempo y ese tubo hay que cambiarlo. Obviamente también la discrepancia entre que si lo metí el tubo y lo dejé en no sé, 23 centímetros, súper metido, y al momento de que ya estoy escultando, veo que está en el 16, probablemente ya ese tubo ya se salió, ¿va? Y el enfisema subcutáneo, ojo, porque el enfisema subcutáneo muchas veces por también meter el tubo a las carreras, de que ya vi las cuerdas y te volteas a otro lado y lo metes o algo, haces una falsa vía y puede ocasionar un enfisema subcutáneo, ¿no? Obviamente esa es una de urgencia y hay que meterlo en cirugía a este paciente. Y bueno, ya para terminar, les voy a presentar rápidamente el caso de Elaine Bromley y ahorita vamos a platicar qué fue lo que pasó, ¿no? No se escucha.
Bueno, este paciente iba a ser sometida a una cirugía electiva donde inicialmente se iba a colocar una mascarilla laringea, o sea, no se iba a intubar, la intención nunca era intubarse porque hay procedimientos quirúrgicos donde son tan cortos que no se intuba, nada más se le coloca una mascarilla laringea y bueno, siempre confirmar tener todo el equipo listo. Siempre es bien importante tener todo el equipo listo para intubar. Entonces, primero se acerca para oxigenar al paciente, lo duerme. 40 minutos. Tenemos aquí la frecuencia 81, la saturación de 97. Le pide que abra los ojos nomás para asegurar que obviamente el paciente ya se encuentra dormido y le trata de introducir la mascarilla. Pero al momento de querer introducir la mascarilla, pues la doctora presenta problemas, probablemente al introducirla no le cabe, no sé si le quede muy grande, probablemente, y pide, aparte de más anestésico, pide otra mascarilla, ¿no? Trata de abrir, no puede. Ahí le quiero adelantar un poquito. Y vemos que empieza a bajar un poquito la saturación. Sigue un poco necia la doctora en quererle meter la mascarilla. Digo, si no cabe la mascarilla, pues ya no le va a caber, ¿no? Por más que le quieras meter más. Empieza a bajar la saturación, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Malamente aquí que vemos, ni siquiera le está otorgando oxígeno por la mascarilla facial. No la ha intentado ventilar. Empieza a bajar todavía más la saturación. 93, 91. Y sigue necia la doctora en quererle meter la mascarilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide ahí? Dice, bueno, voy a intentar meterle otra, pero bueno, tampoco. O sea, nada que ver con el algoritmo que acabamos de ver, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a bajar la saturación, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. En ese momento dice, bueno, ya, la voy a ventilar, que debe haberlo hecho desde mucho antes. ¿Y qué es lo que pasa? No es una ventilación efectiva. ¿Por qué? Porque sigue bajando la saturación y empieza todavía mucho más a aumentar la frecuencia cardíaca. En ese momento pide una cálula de Guedel. Aquí, como vemos, es una verde. Normalmente a las mujeres les queda una amarilla o roja si está con sobrepeso u obesidad. Obviamente la verde no le va a quedar. Pide oxígeno. Sigue sin oxigenar la paciente, no ve que mueva nada, no marca el CO2 al final de la expiración, pide otra cánula de Guedel para ver si le queda mejor, se la coloca, no puede ventilarla, entonces, ¿qué es lo que hace? A dos manos. Vimos la forma de C y la E que tenía con sus manos y le pide a la otra persona que si le ayuda. ¿Y qué vemos? Que no levanta la capnografía. Tenemos 46 de saturación. ¿Qué es lo que hacen? Van y cargan medicamentos. ¿Por qué? Porque no estaban previstos. Esta aparentemente era una vía aérea difícil no prevista o no predicha y dejan ahí a la paciente en vez de pedir ayuda, ¿no? Bueno, este paciente fue un caso simulado. Entonces, el paciente al momento que después de que sigue desaturando, después de que estaba ya con la taquicardia, empieza con la bradicardia. Ya cuando un paciente bradicardiza por desaturación, empieza a haber daño cerebral. Y ya pide ayuda, por fin alguien llegó, le hizo ayuda, empieza a hacer la laringoscopía, no puede, piden más ayuda, pero ya la saturación está en 40, la frecuencia en 45. Si se fijan, después de tantas laringoscopías, ya hay sangre en cavidad oral, probablemente también esté dematizada. O sea, obviamente por algoritmo, al si no revirtió desde un inicio, ya hubiera sido esto una vía aérea de urgencia de hacerle una crico, ¿no? Son todos los errores, para eso es importante ver este tipo de simulacros. Ella menciona que es un grado 4, que no ve nada.
no pudo intubar, entonces alguien más, si son 3 laringoscopías máximo por persona que se deben de realizar, no debe de enseñarse a una persona nunca en tantas laringoscopías. Eh, Esta paciente después le intentaron intubar con un fibrolaringoscopio, que es el que vemos que está aquí. Intenta realizar la intubación, pero es tanta las secreciones que no puede ver nada, entonces pide el aspirador. No pudieron intubarla, ven cómo ya está toda cianótica la paciente. Le siguen haciendo laringoscopías y no pueden. Dice 16 minutos después de haberle puesto los medicamentos, ya llega el cirujano e intenta hacer otra laringoscopía. Aquí está mal, ¿por qué? Porque ya van 2 personas que no lograron hacer una laringoscopía adecuada, no lograron intubar y llega una tercera persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada más hacer más edema de vía aérea, mayor sangrado o una falsa vía, ¿no? El paciente sigue bueno, por ser simulacro sigue en 40%, ¿no? Pero bueno, 20 minutos después siguen intentando ventilar, pero bueno, no es una adecuada ventilación. Al final, esta paciente le colocan una mascarilla laringea y con esa mascarilla laringea es con lo que logran, si se fijan, aquí está la mascarilla laringea, esta de aquí, y es con la que logran un poquito, empieza a levantar la curva del CO2, como podemos ver. Nunca va a levantar a la primera hasta arriba, sino que es poco a poquito, y con eso empieza a elevar tanto el CO2 como empieza a elevar también la saturación. Vemos un 90%. Sin embargo, bueno, esta paciente por tantos minutos que estuvo con hipoxia, pues desarrolló un daño cerebral que se le conoce como encefalopatía noxoisquémica y posteriormente esos pacientes pues caen en falla orgánica múltiple la mayoría y mueren, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con esta paciente, ¿no? Se intentó despertar, pero al final la verdad es que no se pudo y la paciente falleció. Entonces, este paciente originalmente que teníamos eh, era una vía difícil por la macroglosia, el malampatía 4, patiraldreti de 1, la protrusión mandibular de 3 que habíamos comentado, la circunferencia de cuello mayor de 45. Entonces, estos pacientes, esta era una cirugía electiva. Entonces, pues no se tenía todos los dispositivos para poderlo intubar. No hubo ningún problema para la ventilación, a pesar de sus alteraciones craneofaciales, y se intentó primero que nada intubarlo de una forma despierta, pero como el paciente tenía un retraso mental con una edad mental de 10 años, pues fue imposible y se terminó durmiendo con 3 anestesiólogos ahí para tener a la mano, y también se habló a cirugía para en todo caso hacer una crico de urgencia o una traqueo de urgencia en caso de que no se pudiera eh, intubar al paciente, ¿no? Afortunadamente se pudo intubar al primer intento, nada más tenía la desviación traqueal que ya se había comentado y el paciente pues se intubó y se extubó el tercer día porque tuvo transfusión masiva y demás, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la laringoscopía y sin ningún problema se regresó a su casa, ¿no? Y este video no lo voy a poner. Bueno, este video es de un paciente. Hay pacientes que se operan despiertos y también es importante evaluar la vía aérea porque no sabes en qué momento se va a tener que intubar ese paciente. Y si no lo tienes bien con todos los aditamentos, en caso de ser una vía aérea de urgencia, al momento que el paciente ya está durante cirugía, pues no puedes suspender ni despertarlo por completo en el momento que ya lo tengas que intubar, ¿no? Estas son cirugías que primero se duermen, se despiertan durante la cirugía y se vuelven a dormir, ¿no? Y nada más. No sé si tengan dudas al respecto. Y Gracias, muchas doctora. gracias por la invitación. Gracias, doctora. ¿Algún comentario o pregunta para la doctora? Sé que es demasiada información, pero es realmente importante. ¿Algunos de ustedes, chicos pasantes? Alicia. Yo sí, ¿después de cuántos intentos ya es necesario como que la traqueotomía para evitar como ya dañar al paciente? La traqueotomía se va a hacer en caso de que no puedas ventilar ni oxigenar, o sea, si no lo puedes ventilar y ya está inducido el paciente, o por ejemplo, si es una cirugía electiva y ya lo indujiste, perdón,
y no tienes ningún revertidor para despertar al paciente, no lo puedes oxigenar y ya le hiciste una laringoscopía con un videolaringoscopio, si hubo, porque a veces no hay, y se está empezando a desaturar, ya o tráqueos de urgencia. ¿Por qué? Porque si lo podemos ventilar, no se hace crico, ni tráqueo. El chiste es poderlo ventilar. Se va a hacer en caso de que no lo puedas ventilar ni intubar. Y que sea una urgencia, ¿no? Porque no tienes cómo despertar. Si es un Y paciente si en está, paro y no lo puedes intubar, ya es directo, porque pues no está en paro, ¿no? No lo vas a poder, y no lo puedes intubar, no tienes un videolaringoscopio, porque en muchísimos hospitales, en la mayoría de los hospitales, al menos públicos de México, no hay videolaringoscopios, y no, a lo mejor te estás tú sola y no lo puedes intubar, no ves nada. Bueno, no solo porque a lo mejor no tienes la preparación para hacer una traqueos de urgencia, pero en caso de que llegue alguien y lo sepa hacer, pues hacerle ya la traqueos de urgencia. No sé si me expliqué. sí, gracias. Ah, sí. Adelante, Raquel. Sí, ¿qué pasa si se intuba el esófago? ¿Va a haber algún problema? Gracias. Si se intuba el esófago, sí, mira, lo vas a detectar primero con esta. O sea, normalmente la curva de la capno es esta. La capnografía es el CO2 al final de la expiración, al final de la expiración. Si no tenemos CO2 al final de la expiración, es porque no estamos en pulmón. Si no estamos en pulmón, ese tubo hay que sacarlo porque no estamos haciendo una intubación, que es lo que queremos, ¿no? Que oxigenar, que esté en la tráquea para que se oxigene pues todo el torrente sanguíneo. Si estamos en esófago, no se va a oxigenar nada y pues el paciente se va a desaturar. Una intubación en esófago es considerada una intubación fallida. Ese hay que volver a desinflar el tubo, sacar el tubo, si se puede ventilar, lo vuelves a oxigenar en caso de que se haya desaturado. Si no se desaturó, puedes volver a hacer la laringoscopía en ese momento y volverlo a intentar intubar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Joel Alejandro. ¿Cómo se corrige el taponamiento del moco en el tubo? ¿O cómo se le Lo monitoriza? cambias. Lo cambias. Si ves que está obstruido, se puede meter una sonda para aspiración a través del tubo y lo aspiras. Eso de meterle, no sé si les ha tocado a ustedes, pero yo me acuerdo que en mi internado metían una ámpula de bicarbonato a través del tubo y que con eso se disolvía el moco. La verdad es que no está descrito en la literatura. Entonces, no sería como un remedio casero, más no es el ideal. El ideal sería cambiar ese tubo. ¿Cómo se va a cambiar? Se mete una guía, se llama buggy, o un intercambiador de tubo, pero es como una guía metálica, como las que usan para intubar, pero es flexible. Lo metes a través del tubo, sacas el tubo sin sacar ese buggy y por ahí, por a través de ese buggy, vuelves a meter el tubo, el nuevo tubo y ya sin problema, ¿no? Gracias. Ujú. Alicia, ¿quieres hacer otra pregunta? Ay, no, perdón, no bajé la mano. Ok. Alan Ociel. Sí, en el caso de que tenga que reintubar, el hecho de que esté el tubo ahí, o sea, como por ejemplo en el caso de los pacientes ahorita que tienen COVID, el hecho de que tenga mucho tiempo el tubo, ¿causa algún problema en la tráquea? O sea, como que inflame o empiece como a alterar ahí las cosas. Sí, claro. Bueno, la presencia del tubo, a final de cuentas, es un cuerpo extraño dentro de, de la vía aérea y como cuerpo extraño, el cuerpo reacciona y se inflama, se dematiza. De aquí la importancia de hacer las traqueostomías. Si es un paciente que se va a quedar un largo tiempo intubado, se puede desde un principio hablar sobre una traqueostomía temprana, que sería dentro de los primeros 7 días de estar intubado. Después de los 14 días ya ese paciente se le tiene que hacer una traqueostomía para quitar ese tubo, ¿no? En caso de que sea ya una intubación prolongada que se considera a partir de esos días. Muy bien, Algo gracias. importante ahorita, perdón, que mencionaste lo del COVID, qué bueno que lo dijiste, es importante
todos los pacientes, sabemos que todos son COVID ahorita, ¿no? O sea, no sabemos, no es COVID hasta descartar lo contrario. Y aún así, ni con una prueba negativa puedes decir que no es COVID. Es importante, como aquí al momento de estar intubando, estamos manejando aerosoles, siempre traer tu cubrebocas, unos gogles o algo protector de los ojos y una careta, ¿no? Al menos, idealmente, si se pudiera, una bata y esa la desechas al final para que no te impregnes de aerosol tu, en todos los pacientes que se vayan a intubar. Es lo importante ahorita en estos tiempos y pues ya de un futuro. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Yo, en el Adelante. caso de el paciente del caso clínico, ¿se tuvo que hacer algún tipo de nivelación como en el tipo de los obesos, que es como de rampa? No, nada más una pequeña almohada atrás. Ah, muy bien. El índice de masa corporal que él tenía era por las desproporciones que tenía acerca de sus miembros torácicos y tenía también unos lipomas, entonces él estaba pues algo, bueno, estaba dismórfico obviamente, entonces eso hacía que fuera su índice de masa corporal, que le daba su obesidad de ese grado, pero más que nada por esas dismorfias que tenía, no tanto por circunferencia abdominal, a pesar de que sí tenía una circunferencia de cuello bastante grande, ¿no? Pero no, sin problemas, ¿eh? No hubo que ponerlo en rampa ni nada. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No, nomás decir que estuvo muy interesante la plática y gracias por impartirla. Sí nos va a servir mucho en un futuro. Sí, qué bueno que les gustó. La verdad es que en la facultad no tenemos ese tipo de clases más que a veces en el ACLS o el BLS, ¿no? Pero sí es bien importante esto porque luego en el internado andamos intubando así sin haber aprendido bien y todo, ¿no? Y se hacen las cosas mal. Sí, muy buena plática. Yo la mayoría la aprendí hasta que hice el ACLS en 10º semestre y el otro en el internado ahí, Ujú. mientras que lo cursé. La mayoría casi no lo vi Sí, durante la carrera. Entonces, muy buena plática. No sé si se pueda pasar la presentación para tenerla ahí luego. sí, claro. Gracias. ¿Alguien está escribiendo por aquí? Dice Alejandra. Comenta que yo también quería comentar que me pareció una excelente presentación, aprendí bastante, gracias doctora. Bueno, no sé si puedes ver los mensajes, Cari. Ah, sí. Ok, ¿quieren que Sí, sí, ya, repitas? ya lo estoy viendo. Vamos Yo creo a que también después, si quieren, lo de la secuencia de intubación, ¿sabes? No quise meter ahorita porque eso es otro rollo, meterse en farma, a qué pacientes, qué medicamentos y eso, pero también creo que es importante porque como médicos generales también se está luego en áreas de urgencias y es importante, ¿no? Que sepan, porque a veces los quieren intubar con solamente 15 de MIDA y 4 de BQ y, o sea, no, pobres pacientes, es antiético hacer eso a veces. Ya, pues qué bueno que estás dando esta información, ya que tú lo has pasado, pasaste la situación Sí, de internado y ahora ya tienes otra perspectiva que ya conoces sí, más claro. información. Bueno, pues si no hay otro comentario, pregunta para la doctora, vamos a quedar aquí, vamos a dar conclusión aquí. Cari, agradezco tu tiempo, sé que es muy tarde, sé que es muy No, no. agradezco tu tiempo, realmente estuvo muy interesante tu plática y pues nada, vamos a agendar para la siguiente, cuando tú tengas disponibilidad. Y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias Vale. a todos por su tiempo. Nos Gracias a vemos. todos. Bye. Sí, a ustedes. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Bye. Gracias. Gracias, buenas noches. ¿Cómo lo quito? Stop sharing. Sí, ya después de hablar y ya. Hacer la llamada. Ya. Ok, nos vemos, Cari. Gracias, chicos. Bye.